Hemos visto en otros videos de Comunicreando que México y cualquier otra nación se rige por sus leyes. Incluso hemos hablado de la importancia que tiene la Constitución para establecer esas reglas generales. En este capítulo vamos a analizar cómo nacen las leyes, de dónde surgen y el por qué una sociedad tiene la necesidad de crear una nueva ley o modificar alguna que ya existe. El proceso que sigue una iniciativa para hacerse realidad lo revisaremos en otro capítulo. Recuerden que pueden apoyarnos en esta labor de difusión suscribiéndose al canal, dando like a este video, dejando un comentario y compartiendo este video con más personas. Y todo es completamente gratis. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Antes que nada es muy importante dejar muy claro qué es una ley. Por lo tanto, revisemos una definición. Una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. En otras palabras, podemos decir que una ley dicta con toda claridad qué está permitido y qué está prohibido en los diferentes ámbitos de la vida de una sociedad. Los atributos principales de una ley son la bilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Vamos a analizar cada una de ellas. Es bilateral porque debe considerar que la relación jurídica se da necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo. Esto quiere decir que uno está obligado con el otro y viceversa. Como ejemplo de esto podemos decir que las dos personas que han firmado un contrato están obligadas a respetarlo. También las personas están obligadas a no robar ni a tomar pertenencias que no son propias. También las personas están obligadas a no invadir la propiedad privada y respetar los límites de la misma entre todos. Como podemos ver, unos estamos obligados con otros y ellos también están obligados con nosotros. La imperatividad quiere decir que la ley se sobrepone a la voluntad de cualquier persona a la cual encausa su conducta. En pocas palabras, la ley está por encima de todos, nos guste o no, sea nuestra voluntad o no, siempre estaremos obligados a cumplirla. Finalmente es coercitiva porque esa ley se impone por una voluntad superior, la cual reside en el Estado. La ley tiene la capacidad de hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contrario de las personas. Esto quiere decir que si el mandato de la ley no es cumplido de manera espontánea por las personas, es legítimo utilizar la fuerza para hacerla cumplir. La manera más simple de entender esto es que cuando una ley no se cumple, lleva como consecuencia un castigo. Aquí tenemos que distinguir de una manera muy clara cuál es la diferencia entre ley y norma. Usualmente se llegan a asociar como sinónimos, pero no lo son. Las normas son las disposiciones o reglas que regulan la conducta de los individuos para garantizar el orden dentro de una sociedad. Podemos encontrar como ejemplo las normas sociales, morales, religiosas y también jurídicas. Las normas jurídicas se encuentran establecidas en los decretos, las leyes, los reglamentos y los tratados. La gran diferencia es que la ley, es decir, que las normas jurídicas, tienen un carácter obligatorio y, como ya lo dijimos, si no son cumplidas se puede ejercer el uso de la fuerza para hacerlas cumplir. La ley es obligatoria para todos los miembros de una sociedad y si no la cumplen serán sancionados. Hay muchas clases de leyes, pero sobre este tema hablaremos en otro capítulo de Comunicreando. Así que vamos al grano. ¿Cómo nacen las leyes?
Hay muchas circunstancias que hacen que una ley se convierta en realidad. Las leyes responden a necesidades concretas en diferentes ámbitos de la vida de una sociedad. Por lo tanto, nunca se agotarán y siempre habrá nuevas leyes que respondan a los nuevos tiempos. Algunas leyes surgen por la necesidad de adaptar algún criterio técnico o logístico sobre algún aspecto concreto. Así, podemos poner como ejemplo la ley agraria o la de aeropuertos, la ley de aguas nacionales o la de ahorro y crédito popular. Otras leyes ya existen, pero debido al surgimiento de nuevas dinámicas, nuevas tecnologías o nuevas relaciones entre las personas, son modificadas y adaptadas a los nuevos tiempos. Un caso interesante es la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual se va adaptando a las nuevas tecnologías que van apareciendo. En la década de los 60 del siglo XX apenas se conocía la tecnología satelital y esta tuvo que añadirse a esta ley. Hoy ha tenido que considerarse el Internet y muchas otras nuevas tecnologías de la información que están surgiendo y que necesitan ser contempladas en la ley para que haya un uso adecuado de las mismas en beneficio de todos. La convivencia social también va necesitando nuevas leyes o modificaciones a las mismas. Por ejemplo, ya hablábamos del Internet, el cual ha modificado en gran medida las dinámicas de convivencia de las personas. Bueno, pues a través de Internet se han cometido delitos en contra de las personas. Un caso muy concreto sobre esto es la conocida como Ley Olimpia, la cual no es una ley en sí misma, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad de las personas a través de medios digitales. De ahí que tenemos un nuevo término denominado ciberviolencia, que hace algunos años no se tenía considerado. Vaya, ni se pensaba que existiera algo así. Las relaciones comerciales también se han modificado de una manera notable gracias a las nuevas tecnologías. Así que también las leyes existentes se adaptan a lo nuevo y se crean nuevas normas jurídicas para evitar delitos relacionados con los negocios y el comercio. Muchas leyes en este ámbito van en contra de delitos financieros como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, fuga de capitales y demás conceptos similares. Pero ¿quién impulsa estas iniciativas? Normalmente hay varios caminos. Uno de ellos es el proceso legislativo. La Cámara de Diputados, la de Senadores y el Presidente de la República pueden enviar al Congreso de la Unión iniciativas de ley que abordan los aspectos que ya hemos mencionado. Este proceso legislativo se los voy a platicar en el video que habla precisamente de esto. Aquí les estoy dejando la liga. El otro camino, el cual me resulta particularmente interesante, es el que se da cuando la sociedad se organiza. En muchos casos la sociedad demanda cubrir una necesidad concreta que no está contemplada por la ley. Normalmente tiene que ver con temas sociales, abordan, por ejemplo, la protección a diferentes sectores, reconocimiento a otro grupo de personas y también van encaminadas a la prevención y protección contra determinados delitos. En este camino la sociedad se organiza a través de asociaciones, grupos sectoriales, gremios, activistas, organizaciones no gubernamentales y muchos otros tipos de grupos humanos que empiezan a reclamar al gobierno aspectos muy concretos que deben estar contemplados en las leyes existentes o en una nueva ley. Debido a que estos grupos sociales no pueden presentar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, normalmente lo que hacen es acercarse a los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos presentes en el Congreso o a diputados concretos que forman parte de las comisiones relacionadas con ese tema. En esos casos se establecen mesas de diálogo y todas las partes acuerdan la redacción de una iniciativa de ley para abordar ese tema demandado por la sociedad.
La ley Olimpia, la cual mencionamos hace un momento, tuvo un origen muy parecido a esto que les estoy platicando. Sucede que en el estado de Puebla, alguien realizó la difusión a través de las redes sociales e internet de un video íntimo no autorizado de una mujer habitante de dicho estado. Debido a esto, muchas agrupaciones civiles decidieron actuar contundentemente para impulsar una reforma al Código Penal de esa entidad y así poder tipificar estas conductas como una violación a la intimidad. La idea fue demandar justicia para esta mujer de Puebla y para muchas otras que sufrieron o podrían sufrir una agresión similar a su intimidad. Esta acción ya se ha replicado en 17 estados más de la República Mexicana y ahora ya es posible demandar a personas que cometen ese delito, pudiendo ser sentenciados a prisión. Pero lo que tuvieron que hacer estas agrupaciones civiles fue acercarse a los legisladores para que escucharan sus demandas y las convirtieran en una ley concreta. Normalmente es más fácil decirlo que hacerlo, ya que muchas agrupaciones constantemente están en contacto con los legisladores para proponer leyes o modificaciones a las existentes. En muchos de los casos fracasan y no son recibidos o escuchados. En otros casos se les escucha, pero el resultado no llega a nada. En la minoría de los casos se elabora una iniciativa de ley y logra ser aprobada para que el marco normativo de nuestro país garantice esos derechos. Pues bien, comunicativos, esto que les platico es apenas el inicio, las primeras pinceladas de lo que podría llegar a ser una ley. Como se dan cuenta, todo surge de inquietudes o análisis muy precisos que salen desde muy diversos orígenes dentro de la sociedad civil y los actores políticos de un país. En el próximo capítulo de Comunicreando les voy a platicar qué ocurre cuando finalmente logra redactarse un proyecto de ley. A esto se le llama el proceso legislativo y tiene varias etapas, las cuales vale la pena que conozcamos para darle seguimiento preciso cuando ocurran en la realidad. También en otro capítulo hablaremos de cuántos tipos de leyes existen y cómo se clasifican. Una vez que estén listos estos videos, aquí van a aparecer las ligas y también en la descripción de este video. Mientras tanto, díganme en sus comentarios qué leyes o modificaciones sugerirían ustedes para que la protección y defensa de nuestros derechos sea una realidad. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.